primer webinar de 2024 de Querida Amazonía. Y pues me da muchísimo gusto que inaugure el año el doctor Oscar Perdiz, quien nos dará su plática, sus reflexiones sobre fiducia supplicans. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza del doctor Perdiz. Él es formador integral y creador de proyectos educativos en arte, teología y filosofía. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad Gregoriana y el Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Obtuvo la licenciatura en teología por la Universidad Lateranense en Roma, el máster en estudios humanísticos en el Legionis Christi Centre de Salamanca, en España. Tiene una maestría en humanidades por la Universidad Anáhuac, México, con mención honorífica. Tiene un doctorado en teología por la Pontificia Universidad Lateranense, formador en Italia, México y España, de los niveles medio y superior, y es responsable de formación en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Es autor del libro Amar, Misterio y Proyecto, Antropología y Teología del Amor, una referencia indispensable para la teología del cuerpo y del amor. Adelante, doctor Perdiz. Lo escuchamos con gusto. Genial, pues muchas gracias por la presentación, María Eugenia. Y bueno, qué alegría estar y compartir con ustedes. Me imagino que aquí pues, somos todos de diversas profesiones, pero estamos interesados en profundizar o al menos enterarnos, o bueno, cada quien según su particular interés, pues participar. Y bueno, yo con gusto, como digo, compartirles algunas reflexiones en torno a la fiducia supplicans. Muy bien. Y de hecho quiero tocar 6 puntos. El primero es exactamente qué es la fiducia supplicans, este documento. 2, qué es una bendición. Bueno, todos estos temas están dentro del documento, o sea, solo que yo los estoy desgranando y explicando por qué, pues el documento a veces puede parecer un poco ambiguo, oscuro o presuponer muchas cosas y que de hecho no tiene ninguna obligación de decirlo absolutamente todo cuando hay 2000 años de historia de magisterio y de reflexión. Bueno, entonces, ¿qué es una bendición? 3, ¿qué bendición se puede dar a parejas del mismo sexo y parejas irregulares o en situación irregular? 4, esto ya es un reto, ¿no? Entonces, ¿qué es y qué no es matrimonio? 5, ¿qué se espera de un pastor? Y de paso, pues, ¿qué se espera de un profesor, de un agente de pastoral, un alumno y una persona de buena voluntad? ¿Ok? Y finalmente, algunos grandes retos que nos deja a nosotros en particular, tareas para nosotros. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos para allá. En primer lugar, el documento. ¿Qué es fiducia supplicans? Es una declaración de tipo pastoral cuya finalidad es aclarar si se puede bendecir a parejas, perdón, del mismo sexo y a parejas irregulares. Aquí lo ideal hubiera sido escribir un documento para un tipo de parejas y otro para el otro, porque al final se puede mezclar y pues, no hay parangón entre ambas. Eh, la respuesta no puede ser genérica ni unívoca, pues existen muchos tipos de bendiciones, ¿no? Por ello, el documento distingue y expone las diferentes bendiciones que puede dar la Iglesia para esclarecer cuáles se pueden dar a estos casos concretos y cuáles no. Esto es esencial para no llamar, por ejemplo, matrimonio o confundir matrimonio con cualquier cosa, con cualquier relación, para no canonizar toda conducta y además no dar escándalo y no desorientar. Este documento es una precisión respecto al responsum. ¿Qué es el responsum? Bueno, voy a ir así casi como en plan preguntas y respuestas. Espero no dar la impresión de catecismo del padre Asteteo de Ripalda. Eh, pero sí quiero, vamos, orquestar así un poquito esta exposición. Entonces, ¿qué es el responsum? Es un documento emanado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en febrero de 2021, donde el cardenal Luis Ladaria
responde negativamente, porque es un responsum, por tanto, una respuesta a unas preguntas que le hicieron, donde responde negativamente a la posibilidad de impartir bendiciones litúrgicas a parejas del mismo sexo. Entonces, si ya salió un documento, que es además muy breve, eh, este documento, entre otras cosas, también pudo haber sido mucho más breve. Pero bueno, si ya salió un documento, bueno, ¿a qué viene este otro documento? Eh, este documento, cuyo autor es Víctor Manuel Fernández, el que es vamos, el responsable del dicasterio actual para la doctrina de la fe, eh, aclara que ese responsum se refería a la negativa de dar bendiciones de carácter litúrgico. Pero, entonces, ¿qué añade? Añade que hay otro tipo de bendiciones, que no toda bendición es litúrgica, y que hay otro tipo de bendiciones que efectivamente se pueden dar. Y confirma que concretamente la litúrgica, la bendición litúrgica, no se puede dar a estos dos grandes tipos de parejas. Muy bien, segunda gran pregunta, y ya después iré haciendo otras preguntas y respuestas. ¿Qué es una bendición y cuáles son sus efectos? Las bendiciones son invocaciones para eso, implorar de Dios alguna gracia o favor o agradecer. Requieren que aquello que se bendice esté conforme con el querer de Dios y no responder a un capricho. Por ejemplo, pues un ladrón o un asesino no puede pedir previamente una bendición para que le vaya bien en su empresa, eh, porque, pues, bueno, por razones obvias, no eso. Por lo que he dicho, pues esa bendición sería absolutamente, no solamente inválida, sino infructuosa. Por tanto, no todas las bendiciones son iguales. Algunas bendiciones son las siguientes. Uno, las que tienen un sentido o contexto litúrgico y un carácter de sacramento. Y se imparten además no de cualquier modo, sino siguiendo una fórmula aprobada. Las sacramentales, que están compiladas en los bendicionarios, el bendicionario italiano, pues es gordísimo, porque está pensado y tiene bendiciones para absolutamente todo tipo de ocasiones, animales, aniversarios, inauguraciones, libros. Por tanto, y bueno, no es el único, evidentemente, hay muchos rituales y eso, manuales de bendiciones. Ok, y hay un tercer tipo de bendiciones que son las espontáneas, llamadas también pastorales o de devoción popular. Son esas bendiciones que tú cuando te encuentras en una peregrinación, en algún, casualmente a un sacerdote, pues le pides eso, la bendición, y es por tanto una bendición espontánea. Acabas de comprar un rosario y pues quieres que te lo bendiga, etcétera. Entonces, y ya, desde ahora adelantamos que las dos primeras no se pueden impartir o invocar o dar a personas, o sea, parejas del mismo sexo, ni a parejas en situaciones irregulares, pero esta última sí, es, vamos, el núcleo. El, el documento se pudo haber resumido en esta pregunta. ¿Puede la Iglesia negar una bendición espontánea a una persona? La respuesta es no. La Iglesia no tiene derecho, la Iglesia no es omnipotente, ni para negar, ni para inventarse las cosas, que además algunas pueden contradecir lo natural. Bueno, en el cristianismo va acompañada además de gestos como una imposición de manos, aspersión, etcétera. Hay bendiciones en contextos o celebraciones más complejas, por ejemplo, bendecir el pan y vino en el contexto de la consagración, bendecir a las personas en una profesión religiosa, bendecir a las personas en una boda, y bueno, con esto ya, o sea, ya descubrimos que lo que causa, por ejemplo, la boda o lo que causa el matrimonio no es la bendición. Bueno, esto es uno de los grandes equívocos. Y adelanto también que es absolutamente inapropiado y falso decir el padre que nos casó. Es como echarle la culpa al pobre padre, ¿no? Los protagonistas son los esposos, los que se administran
Y por tanto, pues la bendición no es la causa del matrimonio como algunos se esperarían. Eh, Muy bien, los efectos de la gracia dependerán del objeto, que un lugar, una persona, un tiempo, eh, eso, una persona consagrada reciba o no la gracia en ese contexto, pues dependerá también mucho de las condiciones y de las disposiciones de la persona, ¿no? Como el consuelo, la sanación física o moral, y bueno, bendición, por tanto, y pareja o matrimonio. ¿Bendición es sinónimo de casar? Evidentemente no. Bendición y acciones de la persona. ¿Bendición es sinónimo de aprobar la conducta y situación de la persona? Respuesta, evidentemente no. Pero más bien es una ocasión para que la persona se introduzca en la conversión. ¿Qué bendición puede dar la Iglesia entonces a parejas irregulares o del mismo sexo? En este documento se responde que la Iglesia sí puede dar eh, bendiciones no sacramentales ni tomadas de los rituales. Bueno, ahorita vamos a ver que se hace como una excepción un poco oscura, pero hay una excepción y una posibilidad. Eh, Solo se pueden dar bendiciones espontáneas, fortuitas e imprevistas como parte de la devoción popular que muchos católicos solicitan al encontrarse con un sacerdote. La presente declaración eh, queda firme en el principio expresado, perdón, en el responsum de 2021 de no permitir ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Y añado yo, pues que en realidad, si se tiene la intención de que eso sea un matrimonio, pues en realidad se está cayendo en una simulación. Eh, y pues ya sabemos lo que es una simulación, ¿no? Es una representación cuyos efectos son absolutamente falsos. Es una obra de teatro, en pocas palabras. ¿Son las bendiciones una ocurrencia de la Iglesia? Pues claro que no. Las bendiciones provienen de una larguísima tradición que se remonta no solo al Nuevo, sino al Antiguo Testamento. Y bueno, hay toda una teología, de hecho, de la bendición. ¿Puede la Iglesia bendecir en un contexto no litúrgico? Sí, puede bendecir con la condición de que tal bendición sea solicitada espontáneamente, fuera del mencionado contexto litúrgico o celebrativo de la boda, y se trata de bendiciones, expresión de fe que con sencillez y libertad se solicitan de modo espontáneo y hasta casual, y están en el ámbito más de la devoción popular y de la tradición popular. ¿Puede la Iglesia o un sacerdote negar una bendición pastoral? No. Ese tipo de peticiones, en lugar de un riesgo, en lugar de condenarlas, deberían verse como una oportunidad pastoral para hacer el bien. Valorar la disposición de las personas cuando se acercan a pedir una bendición y eh, pero el valor de estas bendiciones es el de un acto de devoción cuyo contexto está, por tanto, fuera de la celebración eucarística y de de los sacramentos. Si no es un acto litúrgico, hay que evitar, por tanto, introducir modos propios de una celebración litúrgica, y esos ejercicios de piedad deben más bien conservar su naturalidad, su lenguaje particular, espontáneo, y no se puede pedir, además, bueno, esto ya es otra cosa, tampoco se puede pedir una impecabilidad en la persona como una condición para bendecirle. Una, porque no conocemos el interior de la persona, y dos, porque pues, estas peticiones tienen que ser vistas justamente como una, eh, un medio para catequizar, para acercar, para aclarar, para entablar amistad con la persona o con las personas e introducirlas en un dinamismo de conversión. Y por tanto, pues bendecir a una persona o una pareja no es canonizar su conducta, pero también hay que tener el cuidado de no transmitir una concepción equivocada o confirmar en unas falsas expectativas o en una falsa fantasía, ¿no? De pretender que pues eso que se está realizando tiene algo que ver con el matrimonio, porque según el derecho canónico y en parejas heterosexuales, pues no cualquier gesto parecido al matrimonio es un matrimonio, ¿no?
bueno, la prueba está en todos los días en que pues descubrimos que hubo fingimiento, simulación, por no hablar de simonía. O sea, un sacerdote puede prestarse a recibir dinero con tal de dar una bendición, y pues ahí no solamente hay un fingimiento, o sea, una cosa que no se está realizando, se está representando, sino que, como digo, hay simonía y por tanto puede haber incluso sacrilegio. Bueno, por otro lado, pues simular, pues es no hacer ningún favor a la persona, es meterla en un engaño. Y yo creo que hay muchas otras maneras de promover absolutamente a todas las personas, concretamente a estas, de acogerlas, de introducirlas en un camino de crecimiento, de mejora, etcétera. Muy bien, no se pueden, por tanto, negar este tipo de bendiciones, como no se podría negar, por ejemplo, en un contexto de carcelario, eh, no sé, en una visita que se hace ahí, no se puede negar la bendición a un preso, a través de la lectura de la Biblia, en fin, todas estas cosas no se les pueden negar. Es un ejemplo que pone el mismo documento y que no me estoy inventando yo. Muy bien, ahora tercer gran punto, a parejas del mismo sexo. ¿Qué hay detrás del hecho de que estas personas, o parejas en situaciones irregulares, pidan una bendición? Pues desde luego que hay muy buena voluntad, está el reconocimiento por parte de esas personas o parejas de que la Iglesia es un sacramento de salvación. Hay una conciencia de la propia necesidad de ayuda y de auxilio espiritual para mejorar la propia vida, y muestran además una gran apertura a la trascendencia con la esperanza en Dios por encima de la confianza en las propias fuerzas. En esto todos estaremos de acuerdo y eso son cosas que hay que valorar. ¿Qué características han de tener las bendiciones a parejas del mismo sexo? No deben encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no crear confusión con el sacramento del matrimonio, ni prever ni promover un ritual específico para estas situaciones. Se ha de orar para que lo bueno que pueda haber en dichas uniones y en dichas personas, Dios lo invista de su gracia en orden a la conversión, sabiendo que la gracia actúa en quienes no se retienen impecables, justos y perfectos. Eh, Porque pues, el único lugar en el que no actúa la gracia, bueno, refiriéndonos a las personas, obviamente, pues es en la persona que se cree perfecta, inmejorable e impecable, etcétera. Y pues debe además educarse, o sea, introducir una pequeña catequesis, una pequeña explicación con amabilidad para verdaderamente pues, introducir a la persona en un camino de acercamiento, de mejora, y no simplemente de vago e indefinido acogimiento. Debe educarse además el sentido litúrgico como la sensibilidad pastoral en los ministros para distinguir y realizar, y por tanto no confundir, bendiciones que no se encuentren en los rituales o bendicionarios, manuales de bendiciones, y evitar que se conviertan en un acto litúrgico o semilitúrgico. ¿Hay otra condición para impartir tales bendiciones? Sí, además de las mencionadas, no se puede efectuar al mismo tiempo que otros ritos civiles, ni tampoco vinculados de ninguna manera a ellos. Por ejemplo, aprovechar que asistimos a una boda para nosotros también recibir la bendición. Bueno, eso más que aprovechar es aprovecharse, ¿no? Por el lado que sea. Eh, y además caer de paso en una falsedad. Tampoco usar las vestimentas, gestos o fórmulas o palabras propias de un matrimonio, dado que simple y sencillamente no lo es. La bendición, por aquí, entre paréntesis, pues esto ya nos llama a la necesidad de saber qué es matrimonio, qué no es, y concretamente más saber qué es un matrimonio cristiano, o sea, católico, sacramento, y de paso, como lo voy a decir más al rato, si es que me da tiempo, cuáles son las condiciones, los impedimentos, y también o sea, en qué consiste la forma litúrgica o la forma canónica de manera que sin estas tres grandes áreas de condiciones,
pues da igual si es una pareja heterosexual o lo que sea, pues se puede representar una boda, pero pues, en tal caso las personas salen tan solteras como de la iglesia, como entraron al principio. Muy bien. La bendición puede darse en esos contextos como una peregrinación, el encuentro con un sacerdote. La finalidad es la de abrir la propia vida a Dios y emprender un camino de mejora. El documento subraya la necesidad de la prudencia y el discernimiento en las personas y en los pastores particularmente. Yo casi diría, pues, eso, escasa prudencia y menor discernimiento, a veces por la buena voluntad. En lo mismo, ¿Es lo mismo una pareja del mismo sexo que una pareja irregular? No, las parejas irregulares, de manera natural, están ligadas al matrimonio, cosa que no sucede entre las parejas del mismo sexo. En ese sentido, sí hay una confusión en el documento, una laguna, y bueno, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer nuestra propia tarea y aclarar, pues, en nosotros y en los demás. Eh, la bendición de a las parejas, perdón, del mismo sexo es la misma bendición que la de los esposos en la boda. No, la bendición a los esposos supone una unión exclusiva, estable, abierta a la fecundidad, indisoluble entre varón y mujer. La misma fórmula dice, yo los declaro ahora, de muchacho y chica que eran, yo los declaro maritum et mulierem, o sea, marido y mujer, el que regala la maternidad y la que regala la maternidad, que eso sería el matrix munus, el don de la maternidad. Y pues evidentemente, hasta desde el punto de vista biológico, ¿quién regala la maternidad? Pues alguien puede responder el hombre, y es verdad, y otros pueden responder la mujer, y también es verdad. O sea, es el mutuo regalo de la maternidad. Y bueno, ya habría que preguntarnos, entonces, toda relación sexual de la que brota la fecundidad sería un matrimonio, ¿no? Porque hay un don. No, el matrimonio presupone también que sea un acto humano. Pues cuando uno dice acto humano, propiamente humano, pues eso requiere muchas otras características. Por ejemplo, el carácter público, el carácter religioso y otras, bueno, condiciones, etcétera. De modo que no cualquier cosa es matrimonio. Supone por ello que solo en el contexto del matrimonio, entendido como sacramento, encuentra sentido natural las relaciones sexuales. Esto es un principio que lleva en la Iglesia durante ya 2000 años. Perdón. ¿Puede la Iglesia impartir una bendición litúrgica o sacramental a una pareja del mismo sexo? No, la Iglesia no puede bendecir una pareja del mismo sexo e irregular en un contexto litúrgico. Como ven, bueno, algunas cosas se repiten, pero desde diversas perspectivas, de manera que pues, el principio queda bastante claro. Cuarto gran punto, saber entonces qué es matrimonio y concretamente qué es matrimonio cristiano. Que la Iglesia desde siempre ha intuido que es un misterio. Esto se sabe desde el principio. La palabra misterio, que es una palabra griega, que significa un proyecto de Dios sobre la pareja humana, con el tiempo, a partir de Agustín de Hipona, estamos hablando ya del siglo IV, se transforma en sacramentum, y desde entonces en la Iglesia latina, católica, de los diversos ritos, se le llama sacramentum, aunque ya la definición como tal de sacramento pues no será sino hasta la Edad Media y oficialmente hasta el Concilio de Trento. Pero el caso es que eh, pues, un reto para todos es saber eh, qué es matrimonio a partir de esta declaración. Y pues la declaración no lo va a decir todo. Eso ya es tarea nuestra, como digo. ¿Toda unión es matrimonio? No. Y algo advierte la declaración. Se trata de evitar que se reconozca como matrimonio algo que no lo es. El matrimonio es un invento de los hombres y de la Iglesia
no, el matrimonio no, como los árboles o las cosas naturales, las cascadas, etcétera, no es un invento de los hombres. Ni la Iglesia es omnipotente, eh, porque a veces pensamos que la Iglesia puede cumplir todos nuestros caprichos y pues no, porque está compuesta por hombres. ¿Tiene la Iglesia potestad para llamar matrimonio a cualquier cosa? No. Y entonces habría que recurrir a qué es matrimonio, y algo dije yo, ¿no?, antes desde la etimología. Matrix munus. Entonces hay que saber quién lo instituyó. No lo instituyen ni los hombres ni la Iglesia, sino que lo instituyó Dios, y de hecho es el primero y primordial de todos los sacramentos. ¿Quién lo realiza? El matrimonio, entendido como sacramento, no lo realizan los esposos, ni es un pacto unilateral entre hombre y mujer. Quien lo realiza es quien lo instituyó, o sea, Cristo. Quien lo administra, pues, los ministros, que son los esposos. Eh, ¿Qué lo causa? ¿Qué causa? Este es el núcleo. ¿Qué es lo que causa un matrimonio? Lo que causa el matrimonio es el consentimiento de los bautizados, o sea, el marido y la mujer. Por tanto, ni la bendición, bueno, ni mucho menos las flores, el sacerdote y todo lo que pueda haber. De hecho, puede haber un matrimonio válido, lícito, o sea, metafísicamente que se realizó, o sea, real, eh, sin la presencia del sacerdote y sin la bendición. Excepcionalmente, pero sí lo puede haber. Así que, bueno, por otro lado, sí, y de paso, el consentimiento es una acción invisible. O sea, no basta con pronunciar las palabras o hacer ciertos gestos externos para que metafísicamente se realice el matrimonio. Eh, Porque el consentimiento es una acción de la inteligencia y de la voluntad, de la conciencia y de la libertad, y eso pues es invisible. Bueno, tan es así que yo puedo prometer una cosa y por dentro estar diciendo, "Ah, sí, obviamente no lo voy a hacer, ¿no?". Eh, o puedo simplemente no saber qué estoy haciendo. Entonces, son algunas de las faltas, digamos, de condición propias para que se realice el, el sacramento. Entonces, si esto se realiza en parejas heterosexuales, pues cuanto más no se realizarán en parejas del mismo sexo. Además, bueno, en algún momento yo tenía que decir que tampoco puedes cargar a una pareja del mismo sexo, no la puedes cargar con las obligaciones propias de un matrimonio. Eh, por ejemplo, después, lo que tiene que ver con la comunión, el acceso a los sacramentos, es mucho más sencillo y fácil para una pareja del mismo sexo que para una pareja en una situación irregular. Entonces, esta bendición, que parece un favor, pues tiene sus consecuencias, pues sus responsabilidades, en las que simplemente no puede entrar una persona, ni le puedes cargar con ese fardo, como los fariseos que cargaban fardos insoportables. Se refería a la ley, y pues tiene mucho que ver con esto. Muy bien, el papel del sacerdote, por tanto, es el de testigo y no ministro. Y por tanto, como digo, pues es absolutamente falso e inapropiado decir el sacerdote que nos casó, etcétera. Hay que saber que lo que causa el matrimonio, por tanto, es el consentimiento de los esposos y no la bendición. Y bueno, lo que ya dije. Y por otro lado, o sea, para que un matrimonio sea válido, pues tiene que haber la pareja, o sea, las dos personas tienen que estar libres de al menos 13 impedimentos. Por otro lado, se tienen que dar unas condiciones que tienen que ver con la conciencia y con la libertad. Saber más o menos, no se pide mucho, lo que se está haciendo y querer hacerlo. Y además la forma canónica. Entonces, ¿basta cualquier ocasión para que una pareja se convierta en matrimonio? Pues no, porque las responsabilidades y el misterio que se deriva de él son gigantes. Quinto, bendición y pastoral. ¿Qué se espera de un pastor? Y yo añado, porque se espera de un profesor, de un agente de pastoral, de un estudiante, de una persona que tiene una cierta preparación. Pues se espera o se esperaría prudencia y sabiduría personal, eh, para acoger absolutamente a todas las personas a partir de su situación, porque es en la que se encuentran. No se puede
uno ni pretender ni esperar a que sea mejor, y mejor según quién, ¿no? A partir de su situación particular, eh, más cuando quieren acercarse a Dios de alguna manera y ofrecerles caminos de mejora, además de misericordia. Entonces no hay que confundir misericordia con una vaga, imprecisa compasión, ni confundir misericordia con simplemente acoger. Acoger pues es lo más fácil, ¿no? Dar un abrazo, ya, pero después introducir a la persona desde su situación particular, valorando todas las cosas positivas que tiene, eh, introducirla en un camino de misericordia. Misericordia es la traducción de la palabra Gesed. Gesed es pues una de las palabras para denominar amor en las Escrituras y significa varios actos a la vez. El Gesed es bajar, bueno, mirar primero con cariño, bajar a las necesidades del otro, levantarlo, promoverlo y dejarlo en libertad. A ver, un gesto, porque además eso se hace con el cuerpo. Eh, un ejemplo de Gesed, entre los miles que hay, es ese en el que Cristo cura al ciego de nacimiento. Ahí están justo todos los procesos del Gesed, todo el proceso, perdón. Miró con cariño, lo acoge, lo levanta, lo deja en libertad, lo acompaña, pero no le puso paños calientes, ni lo acompañó, ni pobrecito. No, vete a la piscina de Siloé. Si estaban en el templo, significa bajar todo el torrente y volver a subir por los barrios esos, dándose de tumbos y después regresar, bueno, hasta la piscina de Siloé, que se encontraba en la entrada sur de la ciudad. Bueno, pues eso es un ejemplo de crecimiento, de no dejar a la persona, o sea, que siga su conciencia, porque decirle a una persona que siga su conciencia o cumplirle todos sus antojos y no decirle nada ni mejorar en nada, pues es exactamente lo mismo, ¿no? La declaración termina recordando que la Iglesia es el sacramento de la redención de Cristo, la misericordia de Dios que actúa en el pecador cuando éste lo impide, cuando éste, perdón, lo pide, y la necesidad que tiene el mundo de la bendición de Dios. Eh, y de paso también hay que decir que la Iglesia en sus 2000 años de historia se ha concebido a sí misma no solo como una esposa, sino además como una pecadora. Entonces, siempre ha acogido. Entonces, es falso eso de que, por fin ahora la Iglesia está acogiendo a todas las personas. Hay textos de los padres de la Iglesia en los que se refieren a personas que tienen afectos hacia otras del mismo sexo y lejos de condenarlas, bueno, esos afectos ya los tienen, no nos podemos escandalizar ni mucho menos. Eh, pues que los conduzcan a Dios, que los conduzcan al servicio, pero en ningún momento se condena, bueno, muchos textos o prácticas de la Iglesia, en ningún momento se condena a las personas por tener tal o cual inclinación. Lo que sí, más que condenar, lo que sí se trata de evitar son ciertas acciones concretas y particulares, pero nunca a las personas. Bueno, como tareas finales, eh, bueno, la primera tarea, para todas aquellas personas que acompañamos, sería la de leer los documentos y no limitarse a lo que los medios dicen, que normalmente distorsionan porque pues, pertenecen a intereses particulares, grupos radicales, etcétera. Y bueno, todos sabemos que los medios de comunicación no dicen la verdad y ni dicen lo que está pasando. Dicen lo que quieren que dejar en la gente. No dejarse llevar por las noticias superficiales y la desinformación o impreparación propia de muchos de aquellos que se ponen a hablar en los medios de estas cosas. Dos, realizar una profunda catequesis sobre el matrimonio y con claridad de conceptos. Eh, y también, de paso, no ofrecer ni prometer aquello que no vamos a cumplir. Esto es, vamos, un principio mínimo de economía. Muchas veces en las parejas se prometen cosas por emoción que no se van a cumplir. Entonces, los pastores no prometer ni ofrecer cosas que de hecho no se van a realizar, ¿no? Eso es introducir a la persona en una fantasía, en un engaño y en una simulación, como ya había dicho antes. Lo anterior lleva además otra tarea que es la de poseer un gran corazón
eso siempre. Otra es la de tener rigor mental, precisión, distinción en el lenguaje. Si realmente se quiere promover a todas las personas y no simplemente entretenerlas, no basta con la buena voluntad, con el emotivismo, eh, con una falsa compasión, como dije, eh, y pues ante la petición de una bendición, introducir una pequeña exhortación, un pequeño, eso, a la conversión, una pequeña catequesis amable para pues, que sea el punto de partida para pues una catequesis un poco mayor. Esto ya en el trato directamente con las personas que piden estas bendiciones. Otra tarea pues sería conocer los modelos amorosos actuales y el modelo actual dominante en Occidente. Yo lo llamo pagano capitalista. ¿Ok? Bueno, si a alguien le interesa, pues ya podemos organizar. Bueno, me pregunta, pero vamos, el capitalismo se ha colado en nuestros modelos de amor, de manera que pues eso, es capitalista, emotivista, cortoplacista, por no decir narcisista, y desde luego educar al amor, educar al servicio y no simplemente a la autopromoción y la autoadulación. Genial. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que, bueno, creo que termine bien y porque también me interesa pues hacer un diálogo y ver también sus opiniones, o, bueno, sus aportaciones, porque pues evidentemente no se puede decir todo y yo creo que pues, los que estamos aquí también podemos abonar en este documento. Gracias, María Eugenia, y gracias a todos los que han asistido. Muchas gracias, apagué mi micrófono. Pues muchas gracias a ti, doctor Perdiz, por esta clarificante exposición tan necesaria en estos momentos. Y bueno, pues sí, efectivamente le agradecemos que haya restringido un poco su plática, su exposición para dar apertura a reflexiones, a preguntas, a aportaciones que los aquí presentes y también en Facebook pudiéramos tener y pudiéramos aportar. Entonces le voy a pedir a Inés si hay preguntas en Facebook, me las pueda hacer llegar aquí en el chat y pues comenzamos con los aquí reunidos. No sé si alguien de ustedes quiere aportar algo, preguntar, comentar. Ricardo, muchas gracias por estar aquí en nuestra primera sesión de Querida Amazonía del 2024. Y pues adelante con tu comentario, con tu pregunta, con tu reflexión. Gracias, Maru. Gracias al doctor Oscar por la brillante exposición. Como tú dices, muy clarificadora. Y bueno, más bien mi inquietud es si Oscar nos pudiera contextualizar un poquito por qué la necesidad de la aclaración, cómo, o sea, de este documento con este objetivo, cuál es el antecedente, porque también desde ahí ya puede uno ir como identificando las aristas del, del tema, ¿no? De este tema tan, pues inquietante en en las últimas semanas. No sé si pudiera redondear un poquito, doctor, al respecto. Es que cuando se dicen, pues que es muy buena pregunta, cuando se dicen antecedentes, pues nos podemos ir hasta Adán y Eva, ¿no? Entonces trataré así como de ceñirme a lo más reciente digamos más específico, como dices tú. O sea, por un lado está pues toda la lenta, por no decir penosa maduración que se ha hecho en la Iglesia durante 2000 años para, digamos, afinar en el significado del matrimonio, etcétera. Y por otro lado, y recientemente, bueno, sabiendo que en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad siempre ha habido personas con atracción hacia el mismo sexo o que se sienten instaladas, digamos, en eso, en esa atracción o en esa vida o en esa existencia o en esa identidad, eh, a las cuales, digamos, la misma sociedad pues no les ha prestado mucha atención, simplemente ha dado por hecho que están ahí. Y bueno, ya del lado protestante sí que el puritanismo se ha encargado de condenar y de manera pues bastante cruel
a estas personas del lado católico. Bueno, en algunos momentos ese puritanismo pues, es saltado también desde el lado católico, pero pues, los principios católicos son otros mucho más pues, abiertos a la persona. Bueno, basta recordar el caso de Oscar Wilde, que por ser famoso, pues todos lo conocemos, ¿no? En fin, pero por todos los movimientos a partir de la revolución sexual, digamos, el emerger ya de toda una propaganda, eso, el impulso que se da a las personas del mismo sexo para que civilmente aprueben no solamente las uniones, sino que últimamente en muchos lugares se le llame a ese tipo de uniones civilmente matrimonio. Pues eso ha introducido una gran confusión. De hecho, de paso, pues es una de las grandes tareas. Hay que respetar absolutamente a todas las personas, hay que respetar a todas las parejas, pagan impuestos, etcétera. Lo que sí, pero esto es una opinión mía, sabiendo tantas palabras, ¿por qué no se fabrica una palabra para las uniones, respetándoles todo lo que les haya que respetar? Ok, entonces, pues cada vez más la proliferación y la necesidad de atender a todas estas personas, digamos, que salen a la luz pública, es un poquito como el antecedente social. Eh, ya dentro de la iglesia, eh, bueno, pues, evidentemente en los países católicos, pues estas parejas son católicas, ¿no? No hay, es falso decir, es que los católicos y los homosexuales, no, los homosexuales también serán bautizados. Eh, muy bien. Y, bueno, todo digamos, el impulso que se les ha dado a las parejas, pues también del lado católico, se plantea la necesidad de un trato, una pastoral, un acompañamiento a las personas individuales y las personas que se encuentran en esa situación o en esas relaciones. Como también bueno, como ha aumentado el número de divorcios y el número de personas divorciadas en una nueva unión e incluso casados civilmente con otra persona, eh, con las consecuencias que tiene de formar una nueva familia en la que pues, los hijos son comunes, pero provenientes de diversas parejas o de diversas relaciones. Bueno, como se ha aumentado mucho y se ha agrandado mucho el espacio a la pastoral y la atención a estas personas, porque son las que son, ¿no? También, paralelamente, pues la iglesia se ha preocupado, bueno, la iglesia significa personas con nombres y apellidos, o grupos se han preocupado de acompañar a estas personas. Y es ahí donde aparece el tema de la bendición, ¿no? Dado que tienen una similitud, si es que vamos, eso se puede discutir mucho, pero aparentemente una similitud con el matrimonio, y si a los matrimonios se les da una bendición, y si a estas personas se les da cierto acompañamiento, pues también a personas, además de que bueno, algunas personas en estas situaciones, o sea, realmente, en México, pero sobre todo en Europa, se acercan y piden pues, algún tipo de bendición o algún tipo de acompañamiento a la iglesia. Es aquí donde surge, por un lado, la confusión y, por tanto, la necesidad de aclarar. Y es en ese contexto en el que han aparecido estos dos últimos documentos. Pero, por otro lado, justo a partir de la Revolución Sexual, que detona en 1948, pero después ya sabemos que va a tener sus oleadas en las décadas posteriores, eh, también pues, surge la necesidad de la Iglesia de aclarar la diferencia entre personas con una tendencia y actos particulares. Entonces, hay un documento de 1976 donde se habla de la necesidad de la pastoral a estas personas, uno del 87 más o menos y uno posterior, en los que se habla en general de la pastoral, pero no se hace alusión alguna a la bendición concretamente, que en ese momento, vamos, a nadie se le hubiera ocurrido casi. Pero ya con todos estos pasos que se han dado, surge la necesidad también de aclarar si se pueden dar esas bendiciones o no y, y qué tipo de bendiciones. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, casi indiscriminadamente, eh, por tolerancia, por acoger a las personas, pues, se comenzaron a dar bendiciones en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Italia, de manera que un grupo de católicos, unos obispos, preguntan a la
Entonces, secretaria de la, bueno, no es una secretaria, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora es un dicasterio, pregunta, a ver, ¿se puede o no se puede dar bendiciones? Entonces, es cuando surge el famoso documento ese bueno, famoso entre nosotros, del 2021, que es una respuesta. No se pueden dar bendiciones de carácter litúrgico. Entonces, y de ahí ya surge esta, que ante la inquietud y o sea, la falta de una respuesta más afinada, pues, pero es que existen otro tipo de bendiciones. No se puede dar ningún tipo de bendiciones y es donde, bueno, cuando más bien está este documento aclara bendiciones de carácter litúrgico, no, pero sí, pues las bendiciones con las características que ya dije. Bueno, no sé si con estos tres caminos, no, de antecedentes aclaran o responden un poquito a tu pregunta, Ricardo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera destacar digamos, el espíritu, ¿no? Como tú lo has señalado, la necesidad de atender a este sector de la población eh, que está descuidado, que parecería que de antemano ya está condenado y bueno, pues eso pues contraviene, ¿no? El espíritu del evangelio mismo, ¿no? De acogida, de apertura. Ujú. Eh, entonces, eh, bueno, a lo mejor sí es necesario hacer las precisiones en los tecnicismos, pero creo que la intención, y recuerdo eso también habérselo leído a Mariel en una colaboración, creo que merecería la pena también no perder de vista este sentido que forma parte, ¿no? Como del proyecto pastoral del Papa Francisco. ¿Mm? Muy bien, Ricardo. Sí, y para eso habría que entender la perspectiva de Francisco, ¿no? Que digamos es más de ascendente que descendente. A partir de lo que hay, pues vamos a acompañar a las personas de carne y hueso, las familias de carne y hueso, o sea, en plural, no a la persona, al matrimonio, a la familia, eh, pero por nuestra parte, sí tener también completo el otro lado, ¿no? Hacia dónde pretendemos llevar a las personas. Entonces, pues lograr un equilibrio entre las dos grandes visiones. Sí, afortunadamente, digo, efectivamente, Ricardo, muy buena. Eh, y ni nosotros ni la Iglesia tiene derecho de rechazar absolutamente a nadie. Eso, vamos, eso es un principio básico. Genial, muy bien. Eh, Muchísimas gracias, Ricardo, por tu pregunta, por tu reflexión. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, una reflexión. Yo quisiera preguntarte, doctor, ¿cuáles serían, primero, si la polarización del documento dentro de la Iglesia es real, si realmente está polarizado este documento, o es producto de los medios de comunicación precisamente para escandalizar, para confundir, para ahora sí que cada sector agarrar agua para su molino, o realmente se tiene que seguir discutiendo, porque parecería como muy claro, ¿no? No bendiciones litúrgicas o sacramentales, sí otro tipo de bendiciones como bendiciones pastorales, populares, espontáneas, como muy bien nos lo clarificaste. Hay que seguir dialogando dentro de la Iglesia. ¿Cuáles serían esos retos que están por venir para la propia Iglesia? Uy, otra muy buena pregunta, Maru. Sí, o sea, sí hay una cierta polarización por parte de grupos, unos, digamos, tan liberales que dicen, bueno, a partir de ahora ya podemos llamar matrimonio cualquier cosa, y otros que dicen, bueno, esto es ya casi demoníaco, esto abre las puertas a cualquier cosa, o sea, y evidentemente los medios pueden alimentarse de esta cierta polarización, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí hay una cierta polarización, o sea, hasta donde yo veo y conozco, y en los grupos en los que uno está, pues se ve esa polarización, que a veces es fruto justo de no haber entendido el documento.
Y yo de ahí pasaría, y esa polarización pues ha sido aumentada por los medios. Ok, y de ahí yo pasaría pues a ver nosotros cuál es nuestra tarea en todo esto. Entonces, pues evidentemente es la de lograr un equilibrio y, eh, y fijarnos más bien en la metodología propia de Francisco, que es la de partir desde la realidad particular, la situación, las condiciones propias de las personas, concretas, para de ahí ir subiendo pues, a acompañar. Pero eso evidentemente requiere que tengamos conceptos claros, etcétera. Si no, pues, no ayudamos en nada. Nada, exacto. Eh, y, y sí, hay muchas personas que ven, o sea, que ven en todo esto, o sea, en esta confusión, un riesgo, una alarma, pero hay como una visión muy tradicionalista de ver el mundo como un enemigo, como una objeción, ver todo en clave de batalla cultural o lo que sea, cuando en realidad pues habría que pasar a ver el mundo como un hogar que hay que limpiar, hay que barrer, comenzando por ayudar a las personas, lejos de una objeción, pues es pues, el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? No podemos trasladarnos al medievo o al futuro. Y creo que, no conozco a fondo el pensamiento de Francisco, pero o sea, va un poquito más por ahí. Entonces, nuestra tarea pues, es no abonar Exacto. esa real polarización, sino más bien pues, salvar lo que haya que salvar y pues ayudar a la gente. Sí, gracias, Mauro. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestro Giovanni. Hola, ¿qué tal? Gracias, Oscar, por tu explicación tan clarificante. Y yo solo quería comentar justo sobre este punto, ¿no? Sobre la coyuntura que, digamos, provocó la declaración. Yo lo he intentado resolver de este modo, ¿no? Cómo podemos observar un cierto progresismo acomodaticio, por un lado, y por otro lado podríamos encontrar como un fundamentalismo reaccionario, ¿no? Entonces, dentro de estas dos polaridades, digámoslo así, creo que está justamente el asunto que tú has, digamos, insistido, entender, digamos, los términos, ¿no? Justo porque el documento que se expidió a partir de este dicasterio es una declaración, ¿no? Que se diferencia evidentemente de una constitución apostólica, de una exhortación apostólica, etcétera, ¿no? Es decir, creo que gran parte o la clave de entender el punto sería entender el carácter del documento, ¿no? Es decir, el Papa con sus múltiples recursos como romano pontífice ha, digamos, utilizado una declaración, ¿no? Este, yo observaba este asunto a partir de un comentario que hizo un miembro de la Comisión Teológica Internacional, el padre Mario Ángel Flores, y explicaba justamente el carácter de los documentos y el carácter que tiene ¿no? Que pretende pues justamente expresar, ¿no? Una línea de carácter, como tú lo decías, de acompañamiento, ¿no? Pastoral, ¿no? Y no algo de carácter dogmático como lo pretendería hacer una constitución o una exhortación, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece interesante justo que, ¿no? Que profundicemos, ¿no? En el carácter justo de los documentos que se emiten en los dicasterios y demás, ¿no? Bueno, solo esto. Genial, Giovanni, muchas gracias. Sí, por añadir esto, ¿no? Saber, no solamente leer el documento, sino saber qué lugar ocupa, quién es el autor, porque de hecho no es el Papa, eh, y, o sea, qué lugar ocupa en la jerarquía de documentos, porque hay una jerarquía. Y por otro lado, si bien el dogma, la moral y la pastoral son absolutamente inseparables, y es artificial separarlos, pero si hay una cierta distinción, ¿no? Es un documento de carácter pastoral, ¿no?
cómo atender a estas personas que vienen con esta petición. Efectivamente. Pero por su carácter, y evidentemente si lo leemos distraídamente, pues no hay ninguna invasión a cuestiones ni morales ni dogmáticas, ¿no? Muy bien. Genial, gracias. Pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado a este primer webinar 2024 de Querida Amazonía. Te queremos dar, estimado Oscar, un reconocimiento por habernos participado, tus conocimientos y por esta interesante plática. Yo te preguntaría si tienes algún documento escrito de tu autoría sobre estas reflexiones. Tengo un artículo, pero muy verde todavía, al que hay que, porque que lo tengo que pulir, bueno, pero cuando lo saque ya pulido con las referencias, No etcétera. los compartes, por favor. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los presentes, y muchas gracias, Oscar, por tu plática. Genial, a ti por la invitación, a todos. Y le mandamos un cariñoso saludo a Marieli, y que se recupere pronto, que pronto esté con nosotros.